tal? Buenas noches, bienvenidos a Entredichos, que hoy tiene por invitada a una licenciada y maestra en Derecho, licenciada por la Universidad Iberoamericana y maestra por la Fletcher School of Law and Diplomacy. Se trata de una mujer que fue directora de programas sociales, de políticas sociales durante el gobierno de Felipe Calderón. Fue también diputada a lo que fue la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Ha sido subsecretaria de Asuntos Jurídicos y de Derechos Humanos de Gobernación durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y fue también diputada federal. Actualmente es alcaldesa en trámite de solicitar licencia para aspirar a la candidatura del gobierno de la Ciudad de México por parte del Frente Amplio opositor. Se trata de Lea Limón, a quien le doy la más cordial bienvenida. René, me da muchísimo gusto estar aquí contigo. Muchísimas gracias por esta invitación. He estado naturalmente revisando tu trayectoria y veo que así como has participado, lo acabo de decir, en el gobierno de Felipe Calderón, participaste en el gobierno de Enrique Peña Nieto, así como estás en el PAN actualmente, estuviste en el Partido Verde. ¿Frente a quién estoy? Mira, frente a una mujer que es servidora pública por vocación, que me gusta muchísimo el servicio público. Por supuesto, me identifico con el PAN, milité en el PAN, hoy no milito, pero fui militante del PAN mucho tiempo. Y la verdad es que te estoy muy contenta y muy agradecida de que me hayan permitido ser candidata en Álvaro Obregón en el 2021, donde gané la elección y de donde soy actualmente alcaldesa. Te pregunto eso, ¿por qué esos giros? Porque, lo digo con respeto, me parece una mujer entrona, que no le importa por qué vía logra participar en el servicio público, no le importa por qué partido hacerlo. Mira, sí soy entrona, con vocación de servicio público. Y bueno, a ver, primero decirte sí me importa, tengo límites muy claros. He participado, ahora sí que, tanto con el PAN como con el PRI en la administración pública, en el gobierno de Felipe Calderón y en el gobierno de Enrique Peña Nieto, buscando contribuir en dos ámbitos muy importantes. Con Felipe tuve la oportunidad de echar a andar desde cero el programa de estancias infantiles. Sí. El programa que voy a decirte que fue pues, el programa más exitoso, de los más exitosos de esa administración. Y también, decirte, un programa que se volvió el principal esquema de servicios de cuidado infantil en el país, porque atendía a más niños que IMSS, ISSSTE y DIF juntos. Ese programa que Morena canceló. Y en la administración de Peña Nieto tuve la oportunidad de ser subsecretaria de Gobernación en un momento relevante, porque tuve la oportunidad de echar a andar, por ejemplo, el mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y periodistas, que hoy la verdad está muy deteriorado, el fideicomiso, que también acabaron con él, el fideicomiso para la reparación de violaciones a derechos humanos, de fortalecer los derechos humanos en un momento muy complejo y que me da muchísima satisfacción haber podido participar. A ver, tu pregunta me lleva a hacerte varias preguntas. Dices primero que tienes límites muy precisos a través del instrumento por el cual participas. ¿Cuáles son esos límites? ¿Cómo te defines políticamente? Mira, te lo voy a decir ahora sí que como lo dice mi padre. Los giros son elegantes, las manchincuepas no. Ok. Y eso es lo que creo, que he dado giros, no manchincuepas. Es decir, por ejemplo, pues nunca he intentado participar con Andrés Manuel porque desde siempre he sido muy crítica de él. Fui muy crítica desde que participé en la campaña de Felipe Calderón. Fui muy crítica hacia él. Ahora sí que he sido crítica las 3 veces que he intentado ser presidente de la República, pues. Ok. Ese es un límite que te puedo decir que para mí es un límite muy claro, que además creo que el tiempo me da la razón. Ahora, dejaste el PAN y al dejar el PAN calificaste de que una pandilla de cuatreros se había apoderado de él. ¿Hoy qué piensas del PAN? Mira, te voy a decir una cosa. Creo que fui dura en ese momento. Creo que no fueron las expresiones adecuadas. Afortunadamente el tiempo
me dio espacios para limar asperezas. Y te voy a decir que yo estoy muy agradecida con el Partido de Acción Nacional de que me haya dado la oportunidad de ser su candidata en el 2021, candidata del Frente, candidata de la Alianza, pero siglada por el PAN. Estoy muy contenta de que me hayan dado esa oportunidad y muy agradecida. Muy bien. Ahora, ya me hablaste de cómo colaboraste con Felipe Calderón, con Enrique Peña Nieto, y qué piensas de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué piensas hoy de Felipe Calderón? Yo es alguien a quien le tengo muchísimo respeto, muchísimo cariño, antes que nada. Muchísimo cariño, me une una amistad con él y con Margarita, los aprecio mucho, pero también le tengo muchísimo respeto. Me parece que fue un gran presidente de la República, un hombre honesto, un hombre dedicado a construir un mejor país. Y hay que decirlo, que supo contribuir a construir, por ejemplo, a impulsar programas que de los que después hubo seguimiento, como el de estancias infantiles, como el de escuelas de tiempo completo, a fortalecer, ya venía de antes, pero a fortalecer y darle mucho empuje al Seguro Popular, programas sociales que no solo eran programas sociales, sino que además eran programas que garantizaban derechos. Entonces, me parece que hizo cosas muy valiosas, que fue un presidente serio, honesto, muy trabajador. Por supuesto, le tengo mucho aprecio y mucha gratitud. Enrique Peña Nieto. También, mira, creo que tuvo enormes aciertos. Uno de ellos, sin duda alguna, fue el Pacto por México, que permitió muchas reformas muy relevantes que lamentablemente luego echaron a la basura, porque creo que Andrés Manuel y Morena tienen una enorme capacidad de destrucción, pero reformas como la educativa, que planteaba temas muy relevantes, reformas como la energética, reformas como la de comunicaciones, reformas muy relevantes, indispensables para el país, que fueron incluso reconocidas internacionalmente en algún momento, y que la verdad es que lamento muchísimo que se haya dado marcha atrás en esas reformas. Ahora, otra parte que me dijiste en aquella respuesta. Y también hay que reconocer de ambos presidentes su respeto a las instituciones, su respeto a la vida democrática del país, porque creo que ambos son unos demócratas, y así lo demostraron durante sus gobiernos, a diferencia de lo que vivimos en estos días. Su respeto a los medios de comunicación, su respeto a la libertad de expresión, su respeto a la sociedad civil organizada, que no se dedicaban a polarizar y a llamarles corruptos, bandidos o lo que sea, descalificar a cualquier persona que los criticaba. Aceptaban la crítica, escuchaban la crítica y mantenían el diálogo con la oposición, mantenían el diálogo con los medios, mantenían el diálogo con las organizaciones civiles organizadas, ambos, no como lo que sucede hoy. Y nunca los vi golpear a los otros poderes y a las instituciones autónomas como lo hace hoy en día Andrés Manuel. Es decir, creo que había un profundo respeto por la democracia y por la división de poderes. ¿Hay alguna crítica que les hagas a uno y al otro? Mira, creo que esas no me toca hacerlas a mí. Fui parte de su administración y lo agradezco, por supuesto. Creo que como todo mundo hay errores, se cometen errores, creo que los hubieron, pero yo prefiero recordar los aciertos y, por supuesto, también recordar internamente y en errores que se hicieron justamente porque quienes aspiramos tenemos que aspirar también a no repetir donde nos equivocamos. Muy bien. Ahora, destacabas en tu colaboración con Felipe Calderón el programa de estancias infantiles, que de algún modo replicaste ahora como alcaldesa, y es una de tus banderas. Tienes 28 o 30 reabiertas, ¿es así? 30, sí. 30. Sí. Yo fui muy crítica cuando cancelaron ese programa porque estoy convencida de la importancia de que haya políticas de cuidado. Políticas de cuidado, en este caso cuidado infantil. A ver, te quiero decir, no solo lo digo yo, lo dice la propia Premio Nobel de Economía, Claudia Goldin, justamente de lo que ella estudia es la brecha de género, tanto en percepción económica, en los ingresos de una y otra persona, como en la posibilidad de crecer profesionalmente. Y concluye que lo que más afecta es
la maternidad, o lo que más impacta en esa brecha es la maternidad y la falta de cuidados, la falta de políticas de cuidados. Entonces, ese era un programa justamente que se volvió el principal esquema de atención y cuidado infantil en nuestro país. Para que te des una idea, atendía a más niños que IMSS, ISSSTE y DIF juntos. Es decir, el DIF tiene presencia en aproximadamente, el IMSS tiene presencia en aproximadamente 300 municipios, poco más de 300 municipios. Las estancias infantiles tenían presencia en más de 2,000, en más de 1,200 municipios. Si te vas a nivel localidad, el IMSS tiene presencia igual en 300 localidades, las estancias infantiles tenían presencia en 2,000 localidades. Es decir, la capacidad de cobertura que logramos con las estancias infantiles fue muy amplia. Por eso me atrevo a decir que desapareció el principal esquema de cuidado y atención infantil que había en el país. Y para una madre que trabaja, sí es fundamental poder pensar en dónde dejar a sus hijos. Hay muchas que o no pueden trabajar por eso, o no pueden estudiar o acabar de estudiar por eso. Hace poco que inauguró una estancia, una señora justamente que daba su testimonio, decía, ella había participado en las estancias años antes, decía, yo traje a mi nieto porque mi hija se embarazó a los 14 años y yo quería que siguiera estudiando y trajimos a mi nieto a que pudiera estar aquí mientras mi hija estudiaba. Entonces, desde ahí, que una mujer pueda contar con estos espacios hace una diferencia muy importante para ella y para el menor, porque los primeros años de vida es cuando se generan las conexiones neuronales. Ahora, del caso de tu colaboración con Enrique Peña Nieto, destacabas los instrumentos que lograste echar a andar, pero te tocó... Bueno, y fortalecer la CNDH con la que hoy ya acabaron, porque a este señor no le gustan las instituciones autónomas, le gusta que dependan de él y por eso puso ahí una piedra que se dedica a estorbar y que, imagínate, el otro día fue a la Cámara de Diputados a defender los libros de texto en representación de la Secretaria de Educación. Hazme tú el favor que tiene que estar yendo una mujer de un organismo autónomo a defender una decisión del Ejecutivo. Es una tristeza ver lo que vemos hoy. Logramos que hubiera CNDH, pues. Muy bien. Ahora, te tocó vivir un episodio dramático, trágico, como fue la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en Iguala. ¿Cuál es la reflexión que haces de tu desempeño en ese momento? Creo que le tocó más de cerca vivirla a Omar García Harfuch que a mí. A mí me tocó desde el lado de la subsecretaría y me parece que hubo ciertas acciones relevantes como la creación de la comisión especial, la apertura que yo difícilmente creo que la tendrían en estos tiempos, la apertura que en ese momento hubo para la creación de una comisión especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que analizara e investigara los hechos e hiciera un reporte. Yo no veo que este gobierno tenga esa actitud ante hechos terribles que hemos vivido, como la desaparición o el asesinato, por ejemplo, de los chicos de Zacatecas. O sea, no veo esa apertura de decir que se conforme una comisión para la investigación de estos hechos en la que participan instancias internacionales. Pero tú estás satisfecha de tu desempeño frente a ese acontecimiento. Yo estoy satisfecha de mi desempeño en la subsecretaría. Yo ante ese acontecimiento no tuve, es decir, no tuve mucha participación en el sentido, por ejemplo, no, en la reunión que tuvieron en Pinos con el presidente, es una reunión en la que yo no participé, pero te puedo decir que estoy satisfecha de haber contribuido a que se creara esa comisión internacional, de expertos internacionales, que pudiera analizar y dar, digamos, un testimonio o una investigación de manera independiente. Es algo que a lo largo de terribles hechos que han pasado en toda esta administración, como el de los migrantes que murieron quemados, no le he visto al presidente decir, a ver, que alguien externo, que un organismo internacional
participe en la investigación de estos. Y han pasado hechos terribles. ¿Fue el Estado en Ayotzinapa? Mira, no te puedo decir porque no tengo esa información. Creo que esas preguntas se las puedes hacer más a Omar García Harfuch que a una servidora. Muy bien. Ahora, estás en el trámite de dejar la alcaldía para aspirar a la candidatura al gobierno de la Ciudad de México por la vía del Frente Amplio. ¿Por qué? Porque creo que se puede construir una mejor ciudad. Creo que esta ciudad se puede cambiar. Creo que los chilangos merecemos más. Creo que ya llegó el momento, primero, de que deje de haber un gobierno que constantemente busca confrontaciones, busca desacreditar, busca legitimarse a través de golpear en lugar de construir. Yo creo que en esta ciudad y en el país también se necesita sumar en lugar de dejar de dividir. Qué bueno que y me se dices necesita eso. construir en lugar de destruir. Y eso es lo que creo que podemos hacer en esta ciudad. Y atajar y atender los problemas fundamentales que hay en esta ciudad sin huirles y sin dedicarse a culpar al pasado. Eso es lo que la frase me viene muy a la medida. Cuando rendiste tu informe durante los primeros 6 meses de tu administración en Álvaro Obregón, dijiste, tengo que leerla de manera textual, decías tú, nuestra posición como gobierno es clara. En lugar de culpar al pasado, nos hemos dedicado a atender los rezagos y el abandono que encontramos. En lugar de descalificar, sumamos esfuerzos. ¿Supone esto que si llegado el caso y ocupas la jefatura del gobierno de la ciudad, no vas a mirar para atrás? Voy a hacer exactamente lo mismo que lo que he hecho en la alcaldía. He denunciado las irregularidades que he encontrado, sí. Primero presentamos 4 denuncias penales, posteriormente presentamos 6, 7 más, y muchísimas actas administrativas que, por cierto, ni la fiscal carnal ni el contralor han investigado, pues, porque creo que es la obligación y el deber de un servidor público. Es decir, si encuentras irregularidades, las tienes que denunciar. Pero no me voy a dedicar a mirar al pasado. Creo que no da tiempo de eso. Me voy a dedicar a construir hacia el futuro sin echar culpas y a gobernar para todos y con todos. A diferencia de lo que hemos vivido en estos años. Porque mira, cuando en el 2021 le ganamos la mitad de la ciudad a Claudia, se dedicó a golpearnos y a descalificarnos en lugar de trabajar y construir con nosotros. Yo no creo en eso. Tú no ves la cárcel, mucha gente ve ahora la cárcel como parte de la escena política. Tú no presumes que meterás a las cárceles a aquellos funcionarios de la administración de Claudia Sheinbaum que hubieran incurrido en ilícitos. Yo no me dedico a perseguir como no lo he hecho en Álvaro Obregón, porque entonces no construyes nada. Ni tampoco amenazar. Si encuentro irregularidades, como seguramente las hay, porque, por ejemplo, me llama la atención de dónde están gastando la cantidad de dinero que están gastando en hacer campañas, precampañas, las corcholatas, corcholatitas y demás. Por supuesto que supongo que hay, que de algún lado del erario público han sacado esos recursos. Si encuentro irregularidades, las denunciaré. Si encuentro, por ejemplo, malos manejos del metro, por supuesto los denunciaré. Pero no me voy a dedicar a perseguir, me voy a dedicar a construir, porque hay poco tiempo para construir. Así lo he tratado de hacer en Álvaro Obregón. Mira, si no lo hubiera hecho así, seguiría ahorita, como otros, atorada en el pasado. Seguiría ahorita echando culpas, no hubiera podido reactivar las estancias infantiles, que ya tenemos 30, ya atendemos a más niños de los que se atendía cuando se canceló el programa. No hubiera podido dar resultados en seguridad, que ya hemos logrado una reducción de la incidencia de delitos de alto impacto de un 32%, porque la verdad es que Laida fue patética, Laida no gobernó Álvaro Obregón, Laida fue verdaderamente de escándalo. Hizo un pésimo trabajo, más bien no hizo, pues, nada. Me entregó los espacios hechos pedazos, sobre eso son varias de mis denuncias. Hubo desvíos de recursos públicos en programas sociales. Por ejemplo, hubo gastos en reparaciones, por ejemplo, en un deportivo donde supuestamente cambiaron la duela de un salón que yo me encontré toda levantada y astillada. Entonces, o no supervisaba las obras que pagaba,
o no las hacían, pues. Vámonos a la ciudad. ¿Qué piensas de la administración de Claudia Sheinbaum al frente de la ciudad? Mira, pienso que deja mucho que desear. Pienso que fue un gobierno que no tiene resultados que presumir. Pienso que en los temas fundamentales de la ciudad nos deben mucho a los chilangos, que merecemos más. Y te doy algunos ejemplos. La ciudad no es una ciudad segura, René. La ciudad, si fuera segura, podrías usar el transporte público con tranquilidad o dejar tu coche afuera de tu casa sin que te den un ventanazo, o dejar tu casa e irte de vacaciones sin problema, o que tus hijos salgan de noche y no te quedes preocupado, o entrar a un cajero automático en la calle sin estar revisando quién viene atrás de ti. Bueno, esa no es la realidad de esta ciudad. Esta ciudad no es segura. En materia de seguridad dejan muchísimo que deber. En materia de infraestructura, ni se diga. El metro sí se cayó por falta de mantenimiento al metro, y las fallas que han habido en el metro es por falta de mantenimiento al metro, por dejar de destinarle recursos al metro que eran fundamentales. Entonces, y tenemos un transporte público muy malo, no ha tenido mejorías. A mí desde hace más de un año me prometieron resolver el patético funcionamiento, por ejemplo, de 2 de las rutas que están en Álvaro Obregón, la 57 y la 43, y no han hecho absolutamente nada. Me gusta el cablebús, y claro que creo que tendría que haber más cablebús. Creo que tendría que haber, por ejemplo, en una alcaldía como Álvaro Obregón, cablebús que conectara avenidas que cruzan barrancas. Creo que eso ayudaría. Esa es algo que me gusta, pero el transporte público de esta ciudad es terrible. El problema del agua no le han entrado tampoco. Vámonos al presente. ¿Cómo calificas el hecho de que Claudia sea la abanderada a la presidencia de la República por Morena? Mira, pues nada más voltear a ver la ciudad y voltear a ver cómo la dejó para pensar en qué miedo que sea presidenta. Yo la verdad en la ciudad veo una ciudad lamentablemente donde se pudo haber hecho mucho más. En infraestructura está terrible la ciudad. Yo nada más te invito a que visiten las escuelas, que no solo es tema de la ciudad, sino también federal, pero yo no hay recorrido que haga donde no se me acerquen padres de familia a pedirme que le entremos a las escuelas porque no le están invirtiendo ellos absolutamente nada. Las escuelas no deberían de poder estar sin agua en los baños, sin luz en las aulas, con goteras. Es una verdadera tristeza. Ese es el valor que le dan a los niños. Como los niños no votan, ese es el valor que les dan. Es decir, para ellos los niños no tienen derechos. Entonces sí me parece que en infraestructura, en espacios públicos, en las calles, las vías primarias de esta ciudad, la verdad es que pienso que la tienen absolutamente abandonada. Pienso que se puede hacer muchísimo. Y sobre todo, insisto, gobernar dejando de dividir. A mí me da mucha tristeza que en lugar de gobernar de la mano de nosotros, cuando la oposición gobierna 9 alcaldías, se haya buscado la confrontación, porque creo honestamente que pudimos haber hecho mucho más juntos. Vamos a un corte, si me permites, y continuamos platicando. Regresamos en unos instantes. Estamos ya de vuelta con Lía Limón, aspirante por el Frente Amplio a la candidatura del gobierno de la Ciudad de México. En el primer bloque me hiciste una reconsideración sobre Acción Nacional, que había sido dura, pero cuando dejaste Acción Nacional te pasaste al Partido Verde. ¿Qué piensas hoy del Partido Verde? Pues los que se movieron son ellos, no yo. El Partido Verde siempre había sido muy crítico de Andrés Manuel. Llama mucho la atención la decisión de acercarse porque, pues, en todas las elecciones, incluida la de 18, estuvieron en contra de Andrés Manuel. Fueron aliados en algún momento del PAN, posteriormente del PRI, pero llama mucho la atención la cercanía que hoy tienen con Morena y con Andrés Manuel. Pero su historia o su biografía política del Verde siempre está con aquel con el que puede obtener prebendas. Pues siempre habían sido muy críticos de Andrés Manuel, de lo que representaba Andrés Manuel,
puedes ver sus posturas en tribuna. Y bueno, pues hoy son aliados. Yo no, yo me mantengo en lo mismo. Yo siempre he sido, soy y sigo siendo crítica de Andrés Manuel, más después de verlo gobernar. Ojalá nos hubiera callado la boca haciendo un buen gobierno, pero lamentablemente lo que ha demostrado es que tiene una capacidad de destrucción infinita y de construir poco. Ahora, tú antes del corte me decías que te hubiera gustado tener un gobierno más dialogante sobre el hecho indubitable de que la oposición obtuvo 9 de las 16 alcaldías en el 21. Pero yo de pronto siento que la oposición no supo trabajar esa ventaja y que hoy las condiciones son muy distintas a las del 21. ¿Tú crees que tiene posibilidades el Frente en la Ciudad de México? Por supuesto que las tenemos. Mira, bueno, primero decirte, somos quienes mejor resultados hemos dado, por ejemplo, en el tema de seguridad. Es decir, si tú haces un análisis, en promedio la gente se siente más segura en las alcaldías de oposición que en las que gobierna Morena, por solo darte un ejemplo. Somos varios de nosotros quienes hemos reactivado las estancias infantiles, por ejemplo. Somos varios de nosotros quienes hemos impulsado políticas y programas como los puntos violeta, que sirven de resguardo para las mujeres. Yo en mi caso tengo además un refugio hecho con recursos 100% propios. Soy la única alcaldía que tiene un refugio así, que alberga mujeres víctimas de violencia. Es decir, creo que hemos demostrado que sí hay de otra. La verdad es que yo soy de las alcaldesas mejor evaluadas de la ciudad, en una alcaldía muy contrastante, en una alcaldía donde el gobierno nunca había estado bien evaluado. Estoy en números que en Álvaro Obregón nunca se habían visto, y eso quiere decir que hemos hecho bien las cosas. Claro que creo que... Perdón. Perdóname, te interrumpí. Claro que creo que se podría haber hecho mucho más si hubiera habido mucho más disposición y colaboración del gobierno de la ciudad, sin duda alguna. Por ejemplo, en temas donde las alcaldías nos rebasa, estamos rebasados, como el tema de movilidad, donde no tenemos facultades, por ejemplo. Pero no haces ninguna crítica al trabajo que ha hecho los partidos opositores. Yo los veo anquilosados, los veo lentos. Mira, dos cosas te quiero decir. Tú me dices que si no perdimos una oportunidad. Pienso que no, te voy a ser honesta. Si Morena y si Claudia, concretamente, no estuvieran preocupados por perder la ciudad, no hubieran puesto a un policía prianista. Así de sencillo. Ya me ganaste la pregunta. Es que es muy curioso. Dices, te refieres naturalmente a Omar García Harfuch. Sí. Lo calificas de policía prianista. No, no lo califico, o sea... Pero prianistas son ustedes. Mira, y él. Es decir, lo formamos muy bien, pues... Pero con esto lo quieres descalificar. No, siendo lo que estoy diciendo es, a los que descalifico es a Morena. Es decir, no tiene sentido y no tiene lógica. Y no lo digo yo, lo han dicho críticos de esa candidatura. Pues es ilógico. Pero no es contradictorio. A ver, es ilógico que Andrés Manuel tenga en la cárcel al ex jefe de Omar, a Luis Cárdenas Palomino, y a él lo haga candidato. Perdón, o sea, lo digo muy objetivamente. ¿No? Entonces, la verdad es que es muy contradictorio que eso suceda, y quiere decir que están preocupados por la ciudad y que necesitan un perfil que jale votos de la clase media, a la que han golpeado constantemente ellos, porque sienten que Clara no puede y que ningún otro de ellos puede, porque la han golpeado constantemente. Ahora, esa parte ya me la dijiste, pero no la otra. Pero los prianistas hoy son ustedes. Y tú, al señalar como una descalificación el prianismo de García Harfuch, olvidas que hoy los representantes del prianismo son ustedes. No, mi descalificación no es a que sea prianista, es a que sea candidato de Morena siendo prianista. Es a que Morena ponga y proponga a ese perfil, porque con uno propio no la hacen, pues. Necesitan uno de este lado, porque con uno propio no la hacen.
Esa es la realidad. Es decir, es importante decirlo. Ok. Sus ex jefes hoy están en la cárcel o perseguidos. Con esto... Y llama mucho la atención. Y no lo digo, o sea, lo digo sin ningún tipo de carga emocional, pero llama mucho la atención que se vean en la necesidad de hacerlo candidato. Ok. Ahora, con lo que me acabas de decir y con lo que me dijiste sobre las posibilidades del Frente Amplio, digamos que en realidad tu competidor entonces es Santiago Taboada. Mira, somos varios quienes aspiramos a encabezar la candidatura. Estamos Santiago y yo, pero también está Sandra Cuevas, está Adrián Rubalcaba. Sí, pero no te está representan. Margarita Zavala, si es que se decide a participar. Sí, pero los que están arriba, mejor posicionados, son tú y Santiago arriba de ti. Mira, yo tengo que nombrar a todos mis compañeros porque creo que todos tienen porque eres una diplomática, una legítima... eres de la escuela de diplomacia. Un legítimo pero tu competidor derecho. es Santiago. Mis competidores son todos los que se inscriban a participar en el proceso. Dígase, Víctor Hugo Lobo, Nora Arias, Cintia... por supuesto, Adrián, eres Sandra. una diplomática. No, me parece que hay que reconocer. Y la verdad es que les reconozco el trabajo a todos ellos en distintos ámbitos, porque en el legislativo, a quienes están en el legislativo. Inclusive a Sandra Cuevas. Sí, por supuesto. Me parece una mujer entrona, valiente y muy trabajadora. Muy trabajadora y muy capaz. Sí, por supuesto, la reconozco. Ok. ¿Y qué te hace a ti mejor que ellos? Mira. Pienso que he dado resultados, insisto, en la tercera alcaldía más grande de la ciudad, la más grande que gobierna la oposición, y sin duda alguna de lejos la más contrastante. Es decir, Álvaro Obregón es una buena fotografía de la ciudad, porque tiene zonas muy privilegiadas, como por ejemplo el Pedregal, Santa Fe, San Ángel. ¿Qué te hace mejor? Y tiene zonas muy marginadas. Creo que el haber gobernado ahí para todos, con buenos resultados, prueba que tengo la capacidad de hacerlo en la Ciudad de México. Por otro lado, tengo 25 años de experiencia en el servicio público, en distintos ámbitos, en distintos lados, a nivel federal. Eché a andar un programa... Y legislativo, ¿eh? Y a nivel legislativo. Eché a andar un programa desde cero, como el de estancias infantiles. Ese ya platicamos. Pero te quiero decir una cosa muy importante. Cuando echamos a andar el programa de estancias infantiles, todo el mundo me decía, hombre, el primer año nos pusimos una meta de 3,000 estancias, ¿no? Y me decían, no, hombre, es una locura, no vamos a llegar. Llegamos a poner 5,000. Sí. Es decir, soy una mujer de resultados. Y te puedo decir que esa es mi gran fortaleza. Ok. ¿Esa es tu mayor virtud? Esa es una de mis grandes fortalezas. ¿Cuál sería tu mayor virtud? Pienso que tengo varias, modestia aparte. Mira, pienso que soy una mujer de carácter, una mujer entrona, una mujer fuerte y una mujer de resultados. Carácter, entrona, fuerte, de resultados. ¿Cuál es tu peor defecto? ¿O tus peores defectos? Pienso que soy necia, aunque como mi mamá dice, a Juárez le decían tenaz. Ajá. Pienso que soy necia, sí. Pienso que de pronto soy impulsiva, es algo que he aprendido a trabajar a lo largo del tiempo, pero pienso que de pronto tiendo a ser impulsiva. Y... ¿qué más te puedo decir? Pienso que de pronto soy dura, me he tenido que suavizar, soy dura, soy de carácter fuerte. Esos son algunos de los temas en los que tengo que poner constantemente la atención. Regreso a algo que ya me habías dicho. ¿No ves a Morena en posibilidades de repetir en el gobierno de la ciudad? Sin embargo, las encuestas no dicen eso. Mira. Le dan amplia ventaja a García Harfuch y con distancia a Clara Brugada. Mira, las encuestas, cuando yo arranqué mi campaña en Álvaro Obregón, las encuestas me ponían 30 puntos abajo, más 20, 30 puntos abajo. Y gané por 21. Con eso te digo todo. Es decir, por supuesto que estoy convencida de que esta ciudad la vamos a ganar, pero también creo que ellos saben que corren ese riesgo. Insisto, si no, estarían buscando poner a una o a un puro suyo, ¿no? Es decir, ellos saben que corren ese riesgo, si no, no hubieran pensado para nada en un perfil tan distinto
y con tanta diferencia ideológica de lo que ellos representan. ¿Qué piensas de Omar García Harfuch? Te digo, primero pienso que nos queda deber en seguridad en la ciudad, la verdad. Pienso que en la ciudad no estamos en una ciudad segura, estamos en una ciudad donde hay muchísima inseguridad aún, hay mucha cifra negra, la gente no denuncia porque la fiscalía no investiga, pero esa no es culpa de Omar, sino falta de trabajo en hacer una fiscalía que funcione. Y pienso que en seguridad queda mucho a deber. Ahora, en términos personales, me cae bien, lo conozco, es amable, es alguien con quien puedes tener diálogo. Me preocupa mucho su participación porque me preocupa que la policía de la Ciudad de México se politice y eso está sucediendo. Me preocupa eso porque creo que es una instancia que se debe mantener absolutamente al margen de un proceso electoral, eso es fundamental, y creo que su participación genera que eso no suceda, genera que se empañe. Ahora, yo te lo digo, como secretario de Seguridad, siempre pude tener diálogo con él, es alguien a quien conozco hace tiempo y me cae bien, en términos personales me cae bien, y siempre pude dialogar con él, a diferencia de con otras instancias del gobierno de la ciudad, en temas complejos de seguridad. Me hubiera gustado que en Álvaro Obregón hubiéramos tenido más apoyo suyo. Okay. Honestamente, cuando yo le metí a seguridad, literalmente dupliqué el presupuesto. Sí. Y ahí sentí que cuando ellos vieron que yo lo entraba, empezaron a quitarle el apoyo de elementos de la policía en Álvaro Obregón. Y eso sí en algún momento se lo reclamé con respeto, porque es alguien con quien tengo una relación muy respetuosa. Regresemos a Lía. Resulta que no es Lía la candidata del gobierno de la ciudad. ¿Qué va a hacer de ella? Apoyar sin titubeos a quien sea el candidato o la candidata. Apoyar con todo a quien encabece el frente, si es que no soy yo. ¿No buscarías otra posición? Sí, por supuesto que sí lo analizaría. Tengo la posibilidad de la reelección y estoy muy bien evaluada en Álvaro Obregón y probablemente lo buscaría. Ahorita me quiero, obviamente, concentrar en buscar la candidatura de frente, pero si desde ahí apoyo a la alianza, por supuesto que lo haría. También me gustaría el Senado si no fuera la candidatura. Ahorita me quiero concentrar, insisto. Okay. Yo no busco una para caer en otra, ¿eh? O sea, yo busco una porque la busco, pues. Y me quiero concentrar en eso. Y si no se da, platicaré, por supuesto, con las dirigencias, empezando por la dirigencia del PAN, de en qué manera puedo participar y ayudar y contribuir a que como alianza ganemos la ciudad. Vamos a concluir la entrevista, si te parece. Ahí está tu cámara. ¿Por qué la gente se tiene que fijar en ti? Porque soy una mujer de carácter, porque soy una mujer valiente, porque soy una mujer trabajadora y de resultados, porque tengo vocación en el servicio público y tengo resultados probados en los espacios que he ocupado y en los cargos que he ocupado. Nunca he sido una mujer que vaya a calentar la silla. Soy una mujer que trabaja, que le entiende al Ejecutivo, que conozco la ciudad y que, como he dado resultados en Álvaro Obregón, como eché a andar el programa de estancias infantiles, como hice cosas desde la Subsecretaría de Derechos Humanos, las haré como jefa de gobierno en la Ciudad de México. Muy bien. Pues te agradezco mucho la disposición. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto haber estado aquí contigo. Por el contrario, como le agradezco naturalmente a los seguidores del Financiero Televisión el hecho de acompañarnos aquí en Entredichos. Muchas gracias.